¿sí? Buenas tardes, ¿cómo andan? Espero que todo bien, seguramente agotados, cansados, llegando a fin de año, llegando al fin de la cursada, ¿sí? Recuerden que solamente nos quedan algunas poquitas clases, hoy es la última clase de desarrollo, las clases que quedan nos vamos a centrar sobre todo en lo que es el desarrollo por parte de ustedes en lo que tiene que ver con el segundo parcial, ¿sí? Solo algunas cuestiones a nivel de, voy viendo el chat, bueno, solo algunas cuestiones que tienen que ver con la cuestión más metodológica, de orden, de administrativa de la cátedra. Ya subí al aula virtual, igual quiero que lo leamos al final de la clase de hoy, la guía para el segundo parcial y el listado, el link al Drive, donde está el listado de las radios y los grupos, ¿sí? Yo no toqué nada porque lo revisé y no hay duplicación excesiva de radios, hay a lo sumo 2 grupos con la misma radio, que es más o menos lo que tenemos previsto. Así que cada uno de los grupos ha quedado con la emisora que eligió oportunamente y que eligieron por parte de ustedes, ¿sí? Ahí voy, Lucía, con esa pregunta. Entonces, está subida las consignas para el segundo parcial, está subida la tarea para el segundo parcial y está subido el link al listado donde está el Drive con las radios y los miembros de cada grupo, ¿sí? Eso por una parte. Yo ahí recontando, lo que veo es que hay al menos, por lo menos, en relación a los que se presentaron al primer parcial, hay por lo menos 15 estudiantes que no están inscritos para este segundo parcial o que no han elegido radio, por lo menos. Yo no sé si es gente que no viene cursando y no sabe que es grupal y por lo tanto no ha accedido a ese listado para elegir radio, o es gente que ha dejado la materia, o es una mezcla de las dos cosas, ¿sí? Sé de algún que otro caso, como Diego, que acaba de ingresar, que todavía no haya podido encontrar grupo. Yo en ese sentido les pido que hagan un esfuerzo de trabajar grupalmente en la medida de lo posible, porque si no se nos hace muy complicado corregir en los tiempos que está previsto corregir. Ustedes tengan en cuenta que ustedes entregan el 1 de noviembre hasta las 10 horas, esa es la fecha estimada, y el 2 de noviembre, el día siguiente, yo estoy tomando las defensas orales a los primeros grupos, ¿sí? Eso quiere decir que yo ya tengo que haber corregido por lo menos entre la noche del lunes y la mañana del martes, por lo menos 6-7 trabajos. Solo lo puedo hacer si son trabajos grupales y podemos comprimir en 2 días de defensa si son trabajos grupales. Si empiezo a recibir muchos trabajos individuales, eso se nos complica. Si yo no puedo hacer en esos tiempos, tengo que adelantar la fecha de entrega, porque yo tengo un límite que es el 16 de noviembre como fecha final de cierre de planillas absoluta. No tengo más margen que ese día. Entonces les pido que en ese sentido hagan un esfuerzo, porque también tiene que ver primero con una cuestión solidaria con compañeros y compañeras que por ahí en esta cursada virtual por ahí no han podido participar de los grupos que oportunamente se han armado para esta u otras materias, y segundo tiene que ver con un beneficio concreto que es una fecha lo más estirada posible para ustedes, porque como les digo, si son más grupos yo tengo que adelantar la fecha de entrega. Obviamente eso ya no lo voy a hacer, les estoy explicando el criterio, ¿sí? No voy a cambiar la fecha de entrega. Con respecto a la consulta que me haces, Lucía, de cuánto es el máximo para el grupo de parcial, está estipulado en las planillas, yo lo he dicho en otras clases, hasta 5 integrantes, ¿sí? Hasta 5 integrantes, un mínimo de 3, un mínimo de 3. Así que les pido que ahí hagan una revisión, en algunos casos, casi todos los años, cuando quedan así grupos muy pequeños, lo que suelen hacer es fusionar 2 grupos pequeños, ese tipo de cosas también se pueden considerar. Lo que sí, yo la clase que viene voy a cerrar el listado de asignación de radios
y ya ahí no van a poder tocar nada. Hasta ahora está abierto para estos 15 estudiantes que aún no se han inscrito y que por lo tanto yo no sé en qué situación están. ¿Sí? Yo no sé si ustedes tienen, si alguno de los que están acá, que somos 26, somos poquitos, no sé si tienen algún parcial o estas clases ya se están volviendo demasiado tediosas, y si es ese caso les pido disculpas. No sé si algunos o algunas de las que están acá no están inscritos en ese listado de Drive. Me interesaría conocer un poco, tenemos el parcial de producción, ahí está la papa, y no embalcarse. Gracias, Mauricio. Les decía, si algunos de los que están acá no se inscribieron en el Drive, o si saben por qué pueden llegar a faltar 15 estudiantes. Hola, profe. Hola, Lucía. Nuestro grupo no está anotado porque recién hoy lo terminamos de armar, por ejemplo. Bien, ahí tenemos 4 o 5 más. De 4. Bien, entonces me quedan 11. ¿Y quién da más? ¿Quién da más? Bueno, ahí y Lucía tienen el Drive. Bueno, con Diego me quedan 10 anotadas sin registrar. Lucía, ahí en el aula virtual está el link al Drive. Por favor, anótense, ponen el número de grupo, que ya creo que es 1415, los integrantes con matrícula y la radio que eligen. ¿Sí? Lo que tienen que ver es que la radio no esté repetida en 2 ocasiones, al menos. Bien, gracias. Y Diego, please, fíjate, por favor, de ver si conseguimos grupos. ¿Sí? Diego está solo, no te voy a vender, como es un chico brillante, trabajador, astuto, solidario. A todo esto no lo conocemos, pero bueno, vamos a suponer que es así. Vamos a ponerle toda la buena voluntad. Diego, en mi grupo somos 2, unite con nosotros si querés, ¿viste? La radio junta gente, ahí te dice Agustín, perfecto, ahí va, qué lindo todo. Bueno, escuchen, ¿alguien más que no esté anotado en las planillas del Drive? De las presentes, ¿no? ¿Nadie? Perfecto. Bueno, a ver, entonces, anuncios parroquiales ya están dichos, sobre todo los del segundo parcial. Hoy es la última clase de desarrollo, es una cosa de radio servicio. Mirta Legrand trae suerte y esta cátedra también. Escuchen, vamos a ver el tema de cerrar la dimensión institucional. Recuerden que hasta ahora lo que vimos eran que la materia está compuesta por 3 ejes, ¿sí? 3 grandes ejes. El primer eje tenía que ver con el lenguaje y discurso radiofónico, el segundo eje con la enunciación radiofónica y el tercer y último eje, que es el que le hemos restado un poquito de peso, porque en la cursada virtual se hace compleja la articulación y el dictado de ese eje sobre todo, es el eje de la dimensión institucional de la radio. Lo que tratamos de ver son las condiciones concretas, materiales e institucionales, a partir de las cuales las radios producen sus propuestas comunicativas y producen sus discursos. Ahí voy, María, con... profe, ¿tiene el link del Drive por ahí para verificar los grupos? Entren al aula virtual, María, no me hagan pasarlo por acá, por favor. Ahí está, mira, servicios, Juan Satraña, ahí está perfecto. Esto es una comunidad solidaria. Perfecto, así funcionan las cosas. Gracias, Juan. Les decía, son 3 grandes ejes: discurso y producción discursiva de la radio, lenguaje, enunciación, que básicamente tiene que ver con cómo se construyen las figuras del discurso radiofónico, aquellos que se presentan como los que producen el discurso y aquellos a quienes se orienta el discurso. Estamos hablando de enunciadores y destinatarios. En esto está centrado el segundo parcial. Y el último eje tiene que ver con las condiciones institucionales, concretas, empresariales, materiales, con las cuales funciona actualmente la radio, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de las condiciones? Que siempre el discurso, las propuestas comunicativas están condicionadas, por eso condiciones, guiño, guiño, en las cuales funcionan esos discursos. Siempre hay algún tipo de relación más fuerte, más marcada, menos marcada entre las condiciones concretas, institucionales, económicas
en las cuales funciona la radio y el discurso que se produce desde la radio. Nunca están desprendidas. Por eso en este segundo parcial, si bien el eje es lo enunciativo, ustedes van a tener que tratar de hacer una relación entre lo enunciativo que están viendo y las condiciones en las cuales funciona la emisora que les ha tocado en suerte y que en esta ocasión ustedes han elegido como buenos, libres y sentipensantes personas que son. Cualquiera. Pero bueno, eso, ¿sí? Entonces, lo que vamos a terminar de ver hoy son esas condiciones institucionales. La clase pasada veíamos el concepto de campo radiofónico para entender cómo funciona y cómo se relacionan las instituciones radiofónicas entre sí, las lógicas dominantes, los capitales que están en juego en estos espacios simbólicos en los cuales se encuentran las emisoras. Y hoy lo que vamos a tratar de ver es cómo eso también tiene que ver con las condiciones de la emergencia de un nuevo medio, que para ustedes es un medio natural porque prácticamente desde que nacieron lo conocen, pero para la historia reciente de la radio es un nuevo medio que puso en jaque las condiciones justamente institucionales y materiales en las cuales se desarrolla la radio. Estamos hablando concretamente de cómo la emergencia y la consolidación de Internet como medio de comunicación hackeó y presentó nuevos desafíos a la radio y la obligó a reconfigurarse dentro del sistema, dentro del campo mediático, y eso es un poco lo que vamos a tratar de ver en el día de hoy. Dicho esto, paso a presentar, para que justamente, ¿dónde estamos? Acá. Paso a presentar el PowerPoint de todos los días, de todas las mañanas, que le ofrecemos a usted nuestra querida radio audiencia. Bueno, a ver, lo que vamos a ver hoy entonces, reitero, es la relación entre radio e Internet. Usted me va a decir, Internet existió de siempre. No, chiquis, Internet es una cosa en términos históricos súper reciente, y si bien para ustedes es natural, porque crecieron junto a ella, en un poquito más de tiempo, estamos hablando de 25 años, Internet, ustedes imagínense, y acá se me van a caer varias sotas, en mi caso personal, entré a la carrera en 1996. Eso hace un poco más de 25 y chirol años, ¿sí? Empecé a hacer el cursillo en 1996. Nosotros en ese momento no sabíamos qué cazzo era Internet. Ni idea teníamos. Había una cosa que estaba ya empezando a armarse. No era muy común tener conexión a Internet, pero ya en la carrera nos dijeron, ojo que esto es lo que viene. Nosotros, bien, muchas gracias. Había ciertas redes de usuarios de computación que nos conectábamos a través de los módems por teléfono, con las líneas telefónicas, pero no existía Internet como en sí, como se conoció un par de años después, ¿sí? Entonces, en términos históricos, esto es relativamente reciente y lo que estamos viendo es un proceso relativamente reciente. La radio, en este par de décadas, ha tenido que primero darse cuenta de que, cuando digo la radio, digo los actores que conducen la radio, que dirigen la radio, tanto los actores comunitarios, cooperativos como privados, ha tenido que darse cuenta de qué iba esta cosa que era Internet y empezar a ver si esto era un desafío real o era un desafío que iba a poder manejar o era algo que se le iba a llevar puesto. Ustedes recuerdan en este sentido que la radio tiene más de 100 años. El año pasado cumplió 100 años en la Argentina. Es decir, que es un medio centenario y ha tenido que sortear distintas crisis. Una de las grandes crisis que enfrentó en la década de los 60-70 fue la crisis ante la emergencia de la televisión. ¿Sí? La televisión se parecía que se le iba a llevar puesta, parecía que la radio iba a desaparecer, pero la radio logró adaptarse, logró construir un nuevo rol, y a partir de mitad de los 90, sobre todo yo les diría de los 2000, de los años 2000, que la mayoría de ustedes son nacidos en esos años, empezó a vivir una nueva crisis que era la crisis de Internet. Y de vuelta tuvo que construir un nuevo rol. Y a pesar de que todo el mundo decía, bueno, ya está, la radio
medio de 100 años va a desaparecer, sigue vivita y coleando. Obviamente ha sufrido el impacto de la emergencia de un medio tan fuerte, tan penetrante como es Internet, con tanto nivel de penetración. Cuando decimos penetración estamos diciendo la cantidad de población que usa un determinado medio. Ante este nuevo escenario, la radio se tuvo que adaptar. Lo que vamos a ver son dos textos, un texto que es mío, no es gran texto, pero es un texto esquemático, sintético, que sintetiza los principales desafíos de Internet, tiene un par de años, pero estos desafíos siguen estando vigentes. Y un segundo texto que es de Arábito sobre los nuevos modelos de radio que surgen en los tiempos asincrónicos. Cuando decimos tiempos asincrónicos, estamos hablando de los tiempos que no son sincrónicos, es decir, que la gente ya está empezando a dejar de escuchar radio al mismo tiempo que la misma se produce, ¿sí? No escucha tanto, se está empezando a dejar de escuchar tanto radio en vivo, y sí se está instalando una escucha a demanda asincrónica, ¿sí? Vamos a ver, los principales desafíos que afronta la radio tienen que ver con tres grandes cuestiones para el medio. El primer desafío que yo planteo es el desafío económico-financiero, que tiene que ver justamente con estas condiciones materiales de las que hablamos. Todo medio, obviamente, demanda sostenibilidad económica. No importa cuál es el objetivo, sea este un objetivo de lucro, sea un objetivo social o cooperativo religioso, todo medio demanda ciertas condiciones de sostenibilidad económica. Pueden ser mayores si el objetivo es de lucro o menores si el objetivo es social, cooperativo, comunitario, etc. En general, el modelo predominante de radio ha asegurado sus condiciones económicas hasta el momento, fundamentalmente a través de los ingresos vía la publicidad. Ustedes saben, se les he comentado en otras clases, en radio y en televisión la publicidad se cobra por segundo. Depende de los niveles de audiencia y la legitimidad pública, el reconocimiento de la radio que vos puedas demostrar, es lo que vos podés cobrar el segundo. Obviamente también depende, como en todo otro producto que vos intentes vender, las condiciones en las que se encuentra un mercado. Si hay mucho hambre, si no hay un mango en la calle, vas a poder vender el segundo, lo vas a tener que vender mucho más barato que si hay gran circulación de dinero, hay un buen momento económico en general. Lo que sucede es que yo les diría hasta hace una década aproximadamente, hasta 2010, 2011, la radio era el segundo medio en el que se invertía mayor cantidad de plata en publicidad. Primero está la televisión y segundo la radio. Más lejos, bastante más lejos, venía Internet, en segundo lugar la vía pública, en tercer lugar los medios gráficos y en cuarto lugar el cine, para hacer un esquema muy, muy genérico. Esa era la lógica de distribución. Entonces, el medio que más captaba inversión publicitaria era la televisión, luego la radio y luego Internet, luego los otros medios que les mencioné. El tema es que a partir justamente de 2011, 2012, 2013, esa relación se quebró, ¿sí? Y quedó la televisión como el medio en el que seguía captando mayor nivel de inversión publicitaria y la radio, la Internet, desplazó a la radio en el segundo lugar y hoy está prácticamente disputando palmo a palmo con la televisión, como el primer medio en el que se invierte los actores privados sobre todo, pero también los gobiernos, el Estado, el sector público, invierte en publicidad. Eso, naturalmente, implicó un desafío a nivel económico, ¿sí? Porque si a vos te desplaza, o sea, la plata es la misma, ¿sí? O sea, vos tenés 100 pesos y de esos 100 pesos, 40 iban a la televisión, 30 iban a la radio, 20 iban a internet y el resto se distribuía aproximadamente, ¿no? Es un ejemplo. Cuando esa misma cantidad de dinero, que de hecho la inversión total en medios, en publicidad, ha ido bajando, porque hay una correlación entre las crisis económicas, a mayor crisis económica la inversión en publicidad tiende a disminuirse, la radio ha enfrentado menor nivel de recursos para sostenerse. Entonces, ha tenido que desarrollar estrategias de adaptación a la menor cantidad de recursos que es capaz de captar en términos publicitarios.
La principal respuesta ha sido asirse, atarse, meterse también en lo que desde algunos autores puede llamarse la convergencia comunicativa a nivel de la producción. ¿Qué ha hecho fundamentalmente los grandes sectores de medios? Ha sido hacer radio y hacer internet en pos de vender la publicidad que venden como instituciones mediáticas, tanto para la radio como para sus respectivas páginas web, para sus perfiles de redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que no puede lograr a través del aire, de la radio, en términos de captación de inversión publicitaria, intenta lograrlo a través de las páginas de internet. Un ejemplo de esto, a modo de ejemplo, podría ser el sitio web de Cadena 3. Para los que viven en Córdoba o en Argentina, Cadena 3 es una de las radios más importantes de Córdoba y una de las más importantes de la Argentina. ¿Qué ha hecho Cadena 3? Ha desarrollado una página web de noticias fundamentalmente, pero ahora en los últimos años le ha incorporado otras cuestiones. Y dentro de esa página web de noticias ha incorporado toda una sección de clasificados. Toda esa sección de clasificados tiene una parte gratuita, pero tiene otra gran parte paga. Entonces, así, y hoy por hoy, es una de las grandes fuentes de financiamiento del medio Cadena 3. ¿Sí? Entonces, mucho dinero de lo que no logran captar a través de la radio lo captan a través del sitio web de Cadena 3, que entre otras cosas es uno de los sitios de noticias, diría uno de los 8 sitios de noticias más visitados de la Argentina. Entonces, hoy cuando uno habla de Cadena 3, no solo está hablando de la radio Cadena 3, sino también está hablando del sitio web. Y además han desarrollado otras estrategias digitales, como la creación de su propia aplicación para los respectivos oyentes. Entonces, lo que vemos es convergencia de estrategias económicas en pos de sumar bocas para la captación de inversión publicitaria y por lo tanto de recursos económicos. Inversión publicitaria, pero también inversión directa por parte de anunciantes, como en este caso interesados en publicar en su sección de clasificados. El segundo gran desafío que Internet le ha planteado a la radio es lo que yo llamo el desafío mediático-cultural. Cuando yo digo desafío mediático cultural, estoy hablando de la legitimidad que tiene la radio como medio de comunicación. ¿Sí? Los medios entre sí, la radio, la TV, internet, los medios gráficos, etcétera, siempre compiten entre sí por lograr el mayor nivel de legitimidad. Legitimidad, básicamente, podemos decir, es la aceptación por parte de la ciudadanía o de los públicos como un medio al cual se le presta determinada atención. Puede ser un tipo de atención más seria, vinculado con la información, con las noticias, etc. O puede ser un tipo de atención vinculada con el entretenimiento. Pero en definitiva, cada vez que los medios compiten por legitimidad, están compitiendo por aceptación y por la atención de los públicos. ¿Sí? Desde el surgimiento de la televisión, la radio quedó desplazada como un medio de segundo orden y la televisión quedó centrada como el medio más importante y más legítimo, por lo tanto, del sistema de medios de comunicación. ¿Cómo hizo la radio para adaptarse al surgimiento de la televisión? Antes la radio era información, era contacto, era entretenimiento, era todo, ¿sí? Porque era el medio junto con el cine más importante de contacto cotidiano para las ciudadanías mediáticas, podríamos decir. Cuando surge la TV y desplaza de ese lugar a la radio, lo que hace la radio es ocupar un rol complementario. Para ocupar ese rol complementario, intentó apelar a aquellas características que la TV no podía cumplimentar. Entre ellos, la inmediatez, ¿sí? Desde ese lugar, la radio desarrolló todo un sistema de información con móviles en vivo, con mucha gente en la calle, cosas que a la televisión le costaba muy caro y era muy difícil que pudieran hacer. Entonces, cualquier cosa que sucedía, vos prendías la radio para ver qué había pasado. Hoy eso ya no pasa más, porque lo que uno hace es ir a ver a internet. Muy poca gente prende la radio, salvo que estés en el auto, cosas así. También apeló a la cercanía, a la compañía y desde ese lugar a la música y a la información. Internet, lo que ha sucedido es que ha copado la inmediatez, ha copado el consumo de música
y también ha copado la compañía. Inmediatez, porque hoy las radios compiten con los portales de noticias o con las propias redes sociales para ver quién publica algo y más rápido sobre un hecho determinado. ¿Sí? De hecho, muchas veces la televisión llega en tercer o cuarto lugar después de Internet y la radio en términos de la inmediatez para informar sobre las cosas que suceden. En cuanto a la música, hoy Internet te ofrece la música que vos quieras, sea a través de las plataformas pagas o no pagas, sea a través de YouTube o cualquier otra plataforma de reproducción musical, y vos buscas exactamente lo que quieras escuchar. En el caso de la radio, lo que tiene para ofrecer es algo que pueda ser interesante para ese momento, pero no lo elige el propio oyente. Y la compañía, lo que ha desarrollado Internet en estos términos es fundamentalmente las redes sociales. Uno se siente que está junto a otros, compartiendo, estando acompañado por otros en las redes sociales. Todo ello tiene sus limitaciones y sus condicionalidades. Pero digo, estos son los puntos de tensión que hasta ahora venían siendo casi exclusividad de la radio, e Internet ha empezado no, le desafía abiertamente en torno a aquellos puntos que hasta el momento o hasta hace un par de años eran el eje de la legitimidad de la radio. La radio lo que ha intentado hacer es reconstruir, comprender primero cuáles las características del desafío que Internet le plantea e intenta reconstruir su contrato comunicativo con las audiencias. Y el tercer gran desafío que yo planteo, vinculado con el anterior obviamente, es el desafío de las audiencias, ¿sí? Como decíamos, la radio había centrado su capacidad en la compañía, su capacidad de atraer a audiencias y de construir audiencias en la compañía, el ofrecimiento de una pauta musical que acompañe el día y que haga más liviano, más alegre, más feliz, podríamos decir, el transcurrir diario, y la información permanente y al instante, ¿sí? Esos habían sido como los tres grandes ejes del contrato comunicativo de la radio en general. Después cada radio, obviamente, a partir de sus particularidades, ofrecía determinadas cuestiones. El tema es que ni la instantaneidad, ni la compañía, ni la música, ni la información hoy ya son exclusivas de la radio. Internet ha desafiado esas cuestiones. Entonces, además de esto, lo que sucede es que la radio no puede discutir, no puede competir con la hiperespecialización que ofrece Internet. Esto que yo les decía recién. Internet y todos los productos digitales. Vos entras a Spotify, por ejemplo, Spotify ya reconoce tu perfil individual y te ofrece música que te gusta a vos, te hace listados, te ofrece información cotidiana, reconociendo un perfil, yo no diría único, pero muy, muy específico. La radio eso no lo puede hacer, ¿sí? No puede discutir con ese nivel de singularización de las audiencias o de hipersegmentación. Pero la radio sigue teniendo algunas claves que no por casualidad le permiten hoy, por ejemplo, en Córdoba tener un 70% de audiencia. De cada 10 personas que viven en Córdoba, 7 dicen escucharla regularmente a la radio. Eso te habla de que el medio de comunicación sigue funcionando, de que ahí las audiencias siguen encontrando cosas. Obviamente, si vos me decís en relación a hace 10 años, ha perdido 15% de audiencia, es decir, que ha ido bajando los niveles de audiencia. Pero sigue teniendo un alto nivel de penetración. Hoy por hoy tenemos una penetración elevadísima de Internet, 9 de cada 10 personas consultan o acceden a Internet regularmente, esto es todos los días o casi todos los días, 9 de cada 10 personas ven televisión todos los días o casi todos los días, y 7 de cada 10 personas escuchan radio todos los días o casi todos los días. Eso quiere decir que la radio sigue siendo un medio importante para las audiencias, sigue siendo un lugar en el cual las audiencias encuentran determinadas cuestiones, sigue siendo un medio cuyo contrato comunicativo, aún reconfigurado, sigue funcionando. ¿Cuáles son las claves que en lo personal, y esto es parte del texto que les propongo leer, sobre todo por el parcial,
¿Cuáles son las claves que le permiten hoy a la radio seguir funcionando? En primer lugar, la potencia dialógica. Esto de estar sintiendo que hay alguien que te está hablando a vos, que está hablando con vos, que está haciendo con vos, y en ese sentido, que está compartiendo cosas en vivo con vos. Del otro lado hay alguien que te está hablando, ¿sí? Que no es lo mismo que las redes sociales, que uno entra y publicaron algo que era para vos, pero no necesariamente para vos, que está orientado por el algoritmo en relación a las cosas que te gustan, pero eso tampoco está tan claro, ¿sí? Porque no sabes si está hecho solo para vos. La radio todavía sigue dando la sensación de que te habla, ¿sí? De que te habla, de que te está pensando, de que está dialogando con vos. Incorporó fuertemente los mecanismos de participación. Eso permite simular la idea del diálogo entre los conductores y las audiencias, entre los periodistas y las audiencias. En ese sentido, la radio sigue siendo un medio para muchas grandes franjas de audiencias cercano, ¿sí? Es un medio que te acompaña, que vos no sentís como una invasión en tu cotidianeidad, como como franjas importantes sienten en relación con la televisión. Es un medio que te acompaña acá en la intimidad del auricular, y en ese sentido no solo no te invade, sino que no te interrumpe en la realización de tareas, no te demanda, es un medio no demandante, vos podés estar escuchándolo o no, y no pasa nada, porque no es que te perdés algo irrepetible, sino que es una compañía, alguien que está ahí para vos, que cuando vos querés estar con él, está. Entonces, en ese sentido, tanto la potencia dialógica como la cercanía de la radio siguen siendo claves muy importantes. Por eso, en lo particular, les rompo tanto, he tratado de ser tan insistente con el tipo de escritura. Cuando uno escribe, cuando uno habla en la radio, tiene que estar tratando de estar lo más cerca posible, de que el otro, la otra que nos está escuchando potencialmente sientan que yo le estoy hablando a esa persona. Y no que estoy hablando al aire para escucharme a mí mismo, sino que estoy tratando de construir algo, una relación, un vínculo cercano con esa otra persona que está potencialmente escuchándome del otro lado. Y parte de una de las claves, además de la cercanía que se pueda construir a nivel discursivo, tiene que ver, parte de esta cercanía, esta potencia dialógica, tiene que ver con las temáticas, ¿sí? Justamente hay algo ahí muy importante de las radios que tiene que ver con lo local, ¿sí? Nosotros hemos hecho investigaciones desde nuestro equipo de investigación al respecto, y las radios locales de pequeños pueblos, de ciudades mucho más pequeñas que Córdoba, siguen teniendo algo especial para ofrecer ahí, ¿sí? Siguen hablando de las cosas del pequeño pueblo. ¿Y qué es lo que sucede? Internet habla de todo. También puede hablar de lo local, obviamente, y ahí encuentra mucha potencia. Pero Internet habla de todo. Los grandes grupos de comunicación, por ejemplo, si vos ves un noticiero de la ciudad de Córdoba, no hablan de los problemas de los pueblos, no hablan de los problemas de las pequeñas ciudades. Los noticieros o los canales de Buenos Aires o las radios de Buenos Aires no hablan de lo que sucede en el interior. Entonces, hay algo ahí de las comunidades y de lo compartido a nivel local que la radio sigue teniendo como posibilidad de clave, de encuentro para construir audiencias. En tanto, sostenga la potencia dialógica, la cercanía y aquello que tiene que ver con lo local, creemos que hay una clave, un triángulo de las Bermudas que permitiría a las radios sostener gran parte de su importancia para las audiencias. Obviamente, si esto es fortalecido, acompañado en una estrategia de convergencia, y esto lo hemos visto, hay casos de emisoras que desarrollan una estrategia fuerte de lo local a nivel del aire de la emisora, pero también eso va acompañado de una estrategia fuerte de lo local, de lo dialógico, de lo compartido, de lo cercano, a través de redes sociales o sitios web. De hecho, nosotros hicimos una investigación de audiencias para una emisora de Unquillo, FM Nativa, que con mucho esfuerzo los compañeros y compañeras la sostenían, era una emisora fundamentalmente cooperativa, que tenía más audiencia en el Facebook que en la radio. Pero eran estrategias que se multiplicaban y que convergían en la legitimidad, en la aceptación y en la atención que las audiencias locales de la ciudad de Unquillo, que es una ciudad del Gran Córdoba,
le prestaban a esta emisora. Y esto a su vez permitía que tuviera cierto nivel de sostenibilidad económica a esa emisora. Hasta acá nuestro texto. El otro texto que me interesaba revisar, que obviamente tiene que ver con estas condiciones y con estos desafíos que se le plantean a la radio en términos económicos, culturales y de audiencias, fruto de la consolidación de Internet, lo que vamos a ver es el texto de Garavito, también muy sintetizado. Obviamente lean estos textos para el parse, porque si no, no los van a poder utilizar de manera adecuada, que tiene que ver con las nuevas condiciones, que es algo de lo que charlábamos, y los nuevos modelos de radio que han surgido a partir de la consolidación de Internet. Lo que hablábamos tiene que ver con las nuevas condiciones. Obviamente, en términos de la producción radiofónica, hay una ruptura de la fugacidad característica del lenguaje radiofónico. Es posible volver a ver, o en algunas ocasiones escuchar contenidos radiofónicos que quedan alojados en repositorios como páginas web o plataformas de podcasteo. Hay cambios en los lenguajes y también hay cambios en los sistemas de interpelación de las emisoras. En este sentido, esto ha sido habilitado por la posibilidad de archivar, recopilar los productos radiofónicos y también por esta cierta idea de que uno hace radio ya no solamente para el momento, para ese momento que va en la radio antigua, pre-internet, era fugaz y no se podía dejar registrado, sino también uno hace radio para cierta consolidación de ese producto en el tiempo. Y a su vez hay un aspecto que es de mucha fortaleza para la emisora, para la radio, que es la capacidad de producir discursos, propuestas, programas que encuentren otras plataformas de circulación que no sea solamente el aire, ¿sí? Sino que yo pueda colgarlas en la página web, que pueda subir las redes sociales, que pueda subirlo a YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Esto permite también disputar mucha mayor cantidad de audiencia a partir de las distintas plataformas. Siempre y cuando, como siempre, tu producto sea relevante, interesante, original, creativo, tenga algo para ofrecer, básicamente. Por más que vos cuelgues tu producto en 1000 redes sociales, en 10 páginas web y en 10 plataformas de podcast, si no está bueno, si no le habla a alguien, ese producto no va a funcionar, ¿sí? No tiene que ver tanto con las plataformas de distribución o los espacios de distribución y consumo, sino que tiene que ver fundamentalmente con tu capacidad de interpelar a las audiencias. Naturalmente, si vos tenés una buena capacidad de producción radiofónica o sonora y además a eso le sumás expandir los lugares desde los cuales se puede acceder a ese producto, vas a tener más capacidad de construir audiencias. Ahora, a partir de todas estas nuevas condiciones y los desafíos que plantea Internet a la radio, Garavito lo que plantea es que hay nuevos modelos de producción radiofónica, nuevos modelos de radio. Vamos a ver sobre todo 4, ¿sí? El primero es radio por Internet, ¿sí? El streaming de radio. Esto básicamente es lo mismo que la radio tradicional en general, nada más que transmitido por Internet, ¿sí? De esto hay muchos ejemplos. No hay tantos ejemplos exitosos, hay que ser muy sincero en esto. Nosotros lo que vemos como algunos modelos exitosos fundamentalmente tiene que ver con FM Congo, FM Futurock, ambas de Buenos Aires, de Capital Federal, El Destape, que es una experiencia muy interesante que empezó siendo una radio web y después pasó a ser una radio transmitida por web y por aire en Buenos Aires, que son como las 3 grandes experiencias que por lo menos nosotros registramos. Y después hay una experiencia interesante que es la propia de FM Gamba, que tiene al aire a través de sus plataformas de internet distintas emisoras fórmula, ¿sí? Distintas emisoras fórmula que acompañan a FM Gamba, que está por internet y está a través del aire. ¿Cuál es la ventaja de este modelo? Fundamentalmente la cuestión de los costos.
fundamentalmente la cuestión de los costos. Uno no tiene que comprar equipamiento para transmitir por aire, no tiene que acceder a la licencia, no tiene que subir una antena de 40 metros con todos los enormes costos que eso tiene, no tiene que pagar los enormes costos de energía que tiene un transmisor en la actualidad. Y además, esto permite proponer a muy bajo costo emisoras hipersegmentadas, ¿sí? Yo le hablo a un público súper segmentado a muy bajo costo. El hecho de que no haya tantas radios exitosas, radios por internet exitosas, no es un dato menor. Tiene que ver con que, de vuelta, si tu radio no le habla a nadie, es difícil que esa radio sea exitosa. Sí ha habido, por ejemplo, en Córdoba, yo podría nombrar al menos 5 experiencias que con el tiempo han decaído, porque también es cierto que al ser streaming les permitía acceder a los datos, a las estadísticas de audiencia al toque, en vivo, ¿sí? Entonces vos tenés el streaming y te dice cuántos oyentes conectados hay. Eso también es un viandazo de realidad, porque muchas emisoras que ponían un montón de esfuerzo por salir al aire, y estaban haciendo toda una programación para 15, 20, 30, 40, 50 personas. Entonces, eso también te pone frente a frente con tu capacidad de construcción de audiencias a través de este tipo de dispositivos. El segundo modelo que menciona Arábito tiene que ver con la radio TV, ¿sí? O la TV radio. En este caso, de lo que hablamos es un fenómeno que ha ido mermando también, yo les diría, en los últimos 2 años, porque la verdad es difícil en términos de los lenguajes, hacer un programa. Este modelo consiste en hacer un programa de radio, pasarlo por la radio y transmitirlo por la televisión. Entonces vos sentás una determinada cantidad de gente, en general esto funciona por lo menos entre al menos 2 personas o más, haciendo un programa de radio, pero a la vez lo transmitís por televisión. Esto en algún momento se intentó mucho en el cable, fundamentalmente, ¿sí? Lo vimos mucho con algunos canales, programas deportivos. Fox intentó este modelo con Radio del Plata, que te transmitía un programa del Pollo Viñolo, ¿sí? Sentaban 4 o 5 miembros del programa de radio y a la vez lo emitían por televisión. Era un programa de radio hecho para la televisión, adaptado para la televisión. Acá en Córdoba hubo algunas experiencias, como la experiencia de Venir Rebeca, que es el programa que sigue emitiéndose por Radio Universidad, pero que pre-pandemia se intentaba también se intentó transmitir por Canal 10. Eso fue una experiencia que duró 2 años y tenía muchas limitaciones en términos de lenguaje, porque a veces hablaban para la radio mencionando imágenes que solo se veían en la televisión, o hablaban para la televisión mencionando cosas que no se podían escuchar por radio. Entonces había ahí una complicación y además hubo un agotamiento fundamentalmente por parte de la conductora del esfuerzo que le implicaba a Rebeca, a Bortoleto en este caso, hacer o tratar de coordinar el lenguaje, la producción comunicativa para los 2 medios al mismo tiempo. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de modelo? Los costos, o sea, fundamentalmente vos, con un mismo costo de un solo programa de radio, sumándole muy poquito, haces a la vez un programa de televisión, lo transmitís en vivo y sumás por ese lado audiencia. Pero la desventaja es que es difícil combinar los lenguajes, sobre todo las referencias, los modos de construcción del producto comunicativo entre la televisión y la radio. Otra de las ventajas es que vos a la radio le sumás imagen. ¿Sí? Hay gente que escuchaba el programa de radio con la radio prendida, con el televisor prendido, y cuando quería ver iba y se asomaba a ver qué había. Pero yo les diría que fundamentalmente por la cuestión de la pandemia estos modelos empezaron a decaer. Yo acá les traigo 2 datos de la encuesta que hicimos a principio de año con ustedes, que son oyentes jóvenes. Sobre todo para marcar que la radio sigue siendo un medio de cierto nivel de legitimidad y relevancia. En este dato me detengo muy rápidamente. Acá vemos
que la pregunta era si escuchaban radio en vivo. Esto no es representativo, obviamente, pero sí nos da parecido a otras encuestas que hemos hecho, por eso lo traemos como dato. Primero, escuchan radio en vivo, perdón, sí, regularmente 31%, sí, pero ocasionalmente 37%. Eso quiere decir que aproximadamente el 67% de estudiantes de la edad de ustedes, entre 20 y 26 años aproximadamente, 67% escucha más o menos con regularidad radio. ¿Sí? Eso por un lado. Y por otro lado, este es el dato que más me interesaba, que habla del primer modelo de la radio por internet. Si ustedes escuchan contenidos radiofónicos o sonoros en plataformas digitales a demanda u on demand. Fíjense, escucho podcast, 16%, 50% digo, escucho contenidos de radio por YouTube, esto es algo común que sobre todo hacen algunas emisoras de Buenos Aires. Escucho contenido de radio por redes sociales, 40%, ¿sí? Sobre todo es algo que se usa mucho en Instagram. Y no escucho contenidos sonoros de ningún tipo, 15%. ¿A qué me refiero con esto? De que la radio sigue teniendo capacidad de hablarle, incluso a jóvenes que crecieron con Internet como ustedes. ¿Sí? Solo esos datos para tener en cuenta. Y me quiero detener, habíamos dicho que hay 4 nuevos modelos que marca Arábito, me quiero detener en los últimos 2 y ya para ir cerrando la clase de hoy. El tercer modelo es lo que vamos a llamar radio asincrónica o a demanda, ¿sí? O radio sincrónica a demanda, fundamentalmente nos estamos refiriendo al formato podcast. Acá hay una discusión, ¿sí? Porque el podcast en realidad surge como un formato producido originalmente para ser colgado a través de plataformas específicas como Spotify, Google Music, Anchor, etc. El tema es que eso, a medida que esas plataformas específicas se fueron consolidando y adquiriendo legitimidad, la radio en vivo vio ahí una oportunidad. Esto que les decíamos antes, de poner ahí también un nuevo canal de entrada, un nuevo espacio de diálogo con otras audiencias. Entonces, hoy esas plataformas de formatos que originalmente eran pensados como formatos solo producidos para Internet, hoy es una mezcla de podcasts originales y de podcasteo o formatos de radio que son recortes de radio en vivo colgados en estos espacios digitales. ¿Sí? Por eso yo ahí les pongo, hay una discusión entre el formato podcast original y el formato de radio enlatada. ¿Por qué es una discusión? Y porque hoy yo les diría que los que consumen podcast consumen más radio enlatada que podcast. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo la interpretación que hago es que lo que se sigue escuchando es radio. Lo que pasa es que se escucha radio enlatada o se escucha radio a demanda. Como se consume gran parte de los productos culturales a demanda. Uno ve programación de la televisión a demanda, uno ve series, uno ve películas a demanda, y en la misma lógica de consumo uno escucha radio a demanda. ¿Sí? Eso es, por un lado, el tercer modelo, que para mí es el más interesante y el más potente de los 4. ¿Cuáles son las ventajas de este modelo? Primero, los costos. Son costos mucho más bajos que producir radio en vivo todos los días. ¿Sí? O sea, vos podés hacer un muy buen canal de podcast por muchísimo menos dinero que hacer una programación de radio y tener una radio al aire todos los días, por lejos. Además tiene la ventaja de que si vos ya tenés una radio al aire, podés reponer ahí contenidos que vos decís, este contenido va a sumar audiencia, me va a construir nombre para la radio, me va a construir nombre para el programa, me va a construir nombre para un determinado conductor o conductora. Y además tiene la ventaja de que hoy yo les diría que las plataformas de podcast o la producción sonora a demanda ha sumado o permite sumar, tiene como potencialidad sumar pluralidad de voces. Muchos sectores, muchos actores, muchas temáticas que no logran ingresar en el mainstream o en las propuestas centrales de las emisoras o de otros medios, encuentran en el podcast un lugar de entrada para temáticas, actores, modos de ver determinadas cuestiones
que suma pluralidad al escenario comunicativo en definitiva. Y la otra gran ventaja es que, al igual que todos los productos digitales, permite proponer productos con un enorme nivel de segmentación de audiencias. Yo quiero hacer un podcast para gente que le gusta las películas chicas de los años 60 o 70, dirigido por Staroslaski, por decirte cualquier nombre, y yo hago un canal de podcast sobre eso, y probablemente si lo laburo bien y está bueno y lo difundo bien, va a tener cierto nivel de audiencia. ¿Sí? Entonces permite ir a intereses muy, muy pequeños con muy bajos niveles de costo. ¿Sí? Hoy un micrófono más o menos piola vale 1000 mangos, y con una computadora más o menos piola editas, producís, editas y subís un podcast. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es suma democracia, suma pluralidad al escenario comunicativo. El cuarto modelo tiene que ver con lo que vamos a denominar acá radioconvergencia. Esta idea de radioconvergencia es que se sume la televisión, se sube redes, o la producción audiovisual en vez de la televisión, redes y radio, todo en una sola plataforma. De vuelta, la combinación de lenguajes es súper complicada porque no se sabe si le estás hablando al que te está viendo en vivo por YouTube o por la televisión, si le estás hablando al que te está escuchando por radio, si le estás hablando solamente al que te va a seguir por redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy esto está viéndose, el primer gran modelo de esto que vimos no hace muchos años fue la propuesta de Vorterix, que es la radio de Buenos Aires, desarrollada por Pergolini, pero hoy estamos viendo un fenómeno parecido con las transmisiones en vivo a través de Twitch, por ejemplo. Entonces, hoy se está transmitiendo en vivo y se está interactuando a través de las redes sociales o plataformas de streaming como Twitch, ¿sí? Una radio que hoy lo está haciendo bastante y que está intentando, está probando estrategias en ese nivel, es Radio Sucesos, que transmite sobre todo uno de los programas de la mañana por Twitch, y a la vez hace el programa de radio, interactúa con redes sociales, etcétera, etcétera. En Córdoba estamos en pañales en este tipo de desarrollo, ¿sí? Estamos en pañales porque la verdad es que es un enclave complicado. Necesitas mucho personal para poder tener estrategias diferenciadas para redes, para los vivos, para hacer radio, todo junto. Y como les marcaba la clase pasada, lo que no sobra en la radio de Córdoba son recursos, tanto de personal como económicos, para apostar a nuevas estrategias de desarrollo. Personalmente, lo que les decía, lo más interesante es, para mí, hoy por hoy, es el modelo de podcasting. Y finalmente, esto no es un modelo, sino que es una gran incógnita, tiene que ver con la radio digital. Hace años se planteó que en 2018 iba a haber un apagón de la radio tradicional o de la radio analógica. La radio transmitida a través de antenas iba a dejar de existir y se iba a pasar a un modelo de radio todo transmitido a través de vías digitales, que iba a ser solo captado a través de antenas, pero a través de dispositivos digitales. Eso en Europa ha fracasado, todavía no es un modelo plenamente en vigencia, pero sí ha sucedido ese apagón analógico en la televisión. No existe más la televisión analógica en Europa, pero la radio tiene otras lógicas, tiene otros recursos económicos, y todavía es una pregunta, una incógnita, si se va a poder desarrollar radio digital en la Argentina o no. Me voy con 2 datos y después quiero que repasemos las cuestiones del segundo parcial. Obviamente abro a preguntas. Les decía, el podcast, ¿sí? Fíjense, esto es un dato de una encuesta que se hizo el año pasado, una encuesta que no es representativa, no es para confianza, pero es una referencia, ¿sí? Es un dato de una encuesta nacional de consumo de podcast. Fíjense cuáles son los formatos más buscados. Formatos conversacionales y entrevistas, ¿sí? Entre esos dos formatos, que son las mesas redondas donde hay gente hablando, o entrevistas a determinados personajes o personas de interés, estamos hablando de casi un 73
casi 74% de gente que consume podcast que prefiere este tipo de formatos. Esos dos formatos son la radio. Son los formatos clásicos y tradicionales de la radio. Por eso yo digo que hoy el podcast es más radio enlatada que podcast original, ¿sí? Es obviamente un escenario en transición, no está claro hacia dónde va ese modelo, pero es un modelo donde hoy la radio ha encontrado un lugar, un lindo remanso para ir nutriéndose e ir encontrándose con otras audiencias. Y después, este dato de la misma encuesta de consumo de podcast, fíjense que parecería contradictorio, pero en realidad habla de la convivencia de dos modelos de consumo, de dos modelos de valoración y legitimidad de productos sonoros. Radio y podcast. El 59% de los encuestados escucha programas de radio convertidos en podcast. Esto que les decía, la mayoría escucha radio enlatada, ¿sí? La mayoría escucha radio enlatada. Ahora, ¿qué prefieren? El 67% de los encuestados considera que los podcasts originales son mejores que los cortes de radio, ¿sí? Entonces, por un lado, se escucha radio enlatada y por otro lado, se cree que los podcasts originales, los podcasts, formato podcast tradicional, que ya no es tradicional, te digo, para decirlo de alguna manera, son mejores, son más atractivos que la radio enlatada. Creo eso, pero escucho lo otro. Creo que el podcast es mejor, pero escucho más radio que podcast. ¿Se entiende? Digo, esto es parte, este tipo de datos son parte de lo que habla de la crisis, de un momento de transición al que no sabemos en qué se va a derivar, porque otra de las grandes cuestiones críticas que hoy encuentra el podcast es que no tiene fuentes de financiamiento. Hoy no es tan fácil de monetizar, de transformar en recursos económicos la producción de podcast. Es un buen lugar para construcción de nuevos contratos y audiencias comunicativas, pero no es tan fácil que eso genere recursos. Entonces, en el largo o en el corto tiempo, eso va a ir decantando y van a quedar probablemente haciendo podcast aquellos sectores que tengan más espalda económica y que tengan más capacidad de sostenerse a nivel económico. Voy a preguntas, a ver si hay alguna pregunta con respecto a esto. Acá dice Diego, profe, no nos está dando muchas motivaciones a quienes queremos ahí en radio. ¿Por qué? Si le estoy diciendo que el podcast es el futuro hoy por hoy. Juan Satraño, ¿cuál sería la diferencia entre radio enlatada y un podcast, profe? Bueno, ahí me respondió, profe. Sí, gracias. Eso, podcast producidos originalmente para ser subidos a estos dispositivos, estas plataformas, y radio, que se hace radio en vivo y se recorta y se produce un producto digital para subir a esos lugares. Preguntas, dudas, consultas, sugerencias sobre el tema. Nada, wow. O les interesa muy poco o fui muy claro. No voy a responderme. Bueno, a ver, lo que me interesa, clarísimo como mate el agua. A ver, lo que me interesa es que ustedes tengan en la cabeza, por lo menos, que hoy la radio está en un momento de transición, que así como marcábamos la clase pasada, el escenario y el campo radiofónico está marcado por las lógicas de rentabilidad económica, de búsqueda de lucro. Y así como la Internet la ha puesto en crisis, estos nuevos modelos de radio digitales, que tiene que ver con la radio por Internet, que tiene que ver con la radio y TV, que tiene que ver con la radio convergencia, y la que hoy demuestra mayor potencia comunicativa, que es la radio podcast o el podcasteo, están atravesadas por esas mismas lógicas. Entonces, aquello que hoy no resulta lucrativo, es probable que también vaya quedando de lado si no encuentra fuentes de financiación, fuentes de financiamiento. Porque por más buena onda que pongamos, es difícil sostener en el tiempo aquellos productos que no encuentran por lo menos la capacidad de cubrir sus propios costos, ¿sí? Esto ya pasó con distintos medios. Primero pasó con la televisión, que era un medio muy caro. Después pasó sobre todo con la radio FM, que vimos una emergencia de una cantidad de radios piratas, de radios comunitarias, de radios populares,
pero que eso fue decantando y fueron quedando solamente aquellas emisoras que tenían espalda económica o que lograban monetizar sus propuestas, es decir, que podían vender en términos publicitarios sus propuestas. Hoy el podcast está en un momento, ahí voy, Rocío, hoy el podcast, cierra esta idea, hoy el podcast está en un momento de, yo les diría, de explosión, ¿sí? De mucho crecimiento, pero lo que no se ve con tanta claridad es hacia dónde va a decantar la capacidad que tenga ese nuevo formato de radio digital o de radio a demanda, de producir recursos para quienes lo producen, de generar recursos para quienes lo producen. Diga, Rocío. Ese tema de la dificultad ahí está como en la inversión con respecto al podcast o en las ganancias que se tienen. En las dos. Ah. Porque hoy vos para generar ganancias a nivel de por reproducciones, por ejemplo en Spotify, tenés que tener miles y miles claro. de reproducciones. Es decir, eso por un lado. Y por otro lado, cuando vos querés venderle un podcast, vamos a decirlo así, vos querés que alguien te financie un podcast, vas al Estado y le decís, che, te quiero hacer un podcast, un canal de podcast para el gobierno de Córdoba, por decirte algo. Y el gobierno de Córdoba te dice, sí, está todo bien, está re lindo, pero meter plata ahí está como raro, todavía no es un espacio consolidado donde... Claro, es como muy nuevo también. Es como muy nuevo y no se ve tan claramente como un espacio de inversión publicitaria, ¿sí? Claro. Tanto para el sector público como para el sector privado. Entonces hay que encontrar todavía, los mecanismos para la financiación de esos nuevos formatos. Hoy Spotify está empezando a producir en Argentina, en otros países ya lo hace rato, podcasts originales, que le meten un montón de plata, pero solamente con gente muy reconocida, ¿sí? Por ejemplo, Miguel Granados ya sacó un podcast original, o Lackerman, un comediante de Buenos Aires, ya sacó un podcast original de Spotify. Se me cruzó Netflix, o es como las producciones financiadas por la propia Netflix, que generan tráfico en la plataforma y de ese modo generan ganancias para Spotify y para los productores de esas propias plataformas. Pero digo, es un modelo en emergencia, pero tampoco está claro para dónde va a ir decantando. Ahí Juan dice, al ser más barato hay más diversidad también. Claro, obviamente es correcta la observación. Al haber menores barreras de entrada, al no haber tantas dificultades económicas para producirlo, facilita que mayor cantidad y diversidad de actores participa o produzca comunicativamente en ese tipo de productos. Exactamente. Esto ha pasado siempre, ¿no? Cuando los medios son más baratos, hay mayor cantidad de diversidad. Cuando eso se empieza a hacer más complicado, empieza a haber mayores barreras de entrada, tanto legales como económicas, van perdiendo diversidad y van quedando los grandes actores económicos, ¿sí? Lamentablemente, esto es la historia de los medios de comunicación y estimo, espero equivocarme, que no va a ser muy distinto en lo que tiene que ver con la cuestión del podcast. ¿Alguna otra duda o consulta más? Bien, para los compañeros que estén presentes y que les haya tocado emisoras que solo transmiten por internet, como el caso de Futurock y el caso de Congo FM, van a tener que tener esta clase y estos textos especialmente en cuenta a la hora de realizar y comprender el segundo parcial, ¿sí? Yo no sé si hay algún compañero o alguna compañera que formen parte de esos grupos, pero como va a quedar grabado y ustedes por ahí están en contacto con otros compañeros, les digo, para esos compañeros fundamentalmente van a tener que tener en cuenta, especialmente esta clase. Y para el resto, que toman radios tradicionales, también lo van a tener que tener en cuenta para ver si estas radios tradicionales transmiten por digital, en vivo, si suben a plataformas de podcast, si tienen propias plataformas de podcasteo, como por ejemplo el Grupo Clarín no sube nada en plataformas
privadas que no sean las propias. Entonces, ¿qué hizo Clarín? Para no regalar sus contenidos a Spotify o a YouTube o a Anchor o a Google Play o a Google Music, digo, lo que hizo Clarín es desarrollar su propia plataforma de podcasteo. Entonces, creó una plataforma web donde sube todo su contenido radiofónico. ¿Cuál es la idea? No regalarle el tráfico, no regalarle, por lo tanto, audiencias a otros medios que no son propios. ¿Se entiende la lógica? Todo eso lo van a tener que considerar a la hora de analizar las respectivas emisoras. Si no lo consideran, va a ser parte de las correcciones y van a tener que justificarlo en la defensa. ¿Está claro? ¿Está acá? Bueno, vamos cerrando. Quiero que veamos las últimas cositas. Segundo parcial. Y que la suerte los acompañe. Reiteramos cosas que ya dijimos, ¿sí? El parcial es grupal, mínimo 3, máximo 5 integrantes. Perdón. Siempre se delimitan a la radio asignada y dentro de la radio asignada al programa más importante de la mañana. Cuando digo el programa más importante de la mañana es el programa de lo que denominamos segunda mañana. De 8 a 13, de 8 a 12, de 9 a 12, ¿sí? El programa de la mañana. No el noticiero de primera mañana, sino el programa de la mañana. Ese es el programa que van a tener que analizar. En un solo caso, ese programa arranca más tarde, que es en el caso de la radio Sucesos, que tienen que analizar el programa Basta Chicos, que arranca a las 11 y va hasta las 13. Es una de las pocas radios en Córdoba que tiene partida a la mitad la programación. En Buenos Aires esto es un poco más común. La entrega es el 1 de noviembre por aula virtual. Yo en la clase pasada les había dicho que iba a ser por mail a mi mail. Lo pensé mejor y dije, ¿para qué voy a llenar mi casilla con trabajo si lo pueden hacer a través del aula virtual? Así que lo van a hacer a través del aula virtual. La defensa oral va a ser el 2 y el 9 de noviembre. La clase que viene voy a cerrar el listado de radios y voy ya a dejar asignados las fechas de defensa para cada uno de los grupos. Lo importante en este punto, como les dije en la clase anterior, es que vayan viendo si prefieren defender el 2 o el 9. Cada uno, algunos tiene parciales, tiene otras cosas que rendir y por ahí prefieren algunos rendir el 2, otros prefieren rendir el 9. Como hice con la radio, voy a intentar de respetar sus respectivas voluntades. Si no se puede, asigno yo, ¿sí? Si no me dan los tiempos, asigno yo. Si se puede, genial, porque a mí no me cambia nada y a ustedes les viene en gracia. El 2 y el 9 de noviembre se defiende y el 16 de noviembre se recupera y es la última fecha en que nos vemos. El 2, el 9 y el 16 solo vienen los grupos que tienen que defender y o recuperar. No nos vemos más en clase, por lo que nos quedan 2 clasecillas donde vamos a revisar algunas cuestiones de enunciación y vamos a ir viendo qué han podido hacer de sus respectivos trabajos, ¿sí? O a las dudas que tengan. Van a funcionar también como horarios de consulta, ya que no va a haber otros horarios de consulta, sino que vamos a ver en estas 2 clases que nos quedan todas las dudas que tengan con respecto al parcial. Si les parece, y no se tienen que ir, quiero que leamos las consignas muy rápidamente. ¿Pueden? Sí, profe. Bien. Muy cortito, salvo que haya algo que no les suene para nada, yo las leo, como diría un tío mío, y voy explicando muy generalmente. Estas consignas ya están subidas al aula virtual, así que las pueden bajar, revisar, imprimir y memorizar si así lo desean. Segundo parcial, dimensión institucional y estrategias enunciativas de las emisoras. Siguiendo el programa de cátedra y partiendo de una perspectiva sociodiscursiva sobre el universo sonoro como práctica significante esencialmente comunicativa. En base a la distribución grupal de hasta 5 integrantes y a la emisora asignada, responda en formato de informe final las siguientes consignas. Desarrolle una presentación descriptiva sobre la emisora. Aluda a una dimensión histórica y jurídica. Consigne una breve historia de la institución.
la dimensión técnica, niveles de desarrollo tecnológico, fuentes y recursos, la dimensión laboral y productiva, propiedad del medio, estructura, concentración, privatización, qué tipo de radio es, qué aspectos que pudieran incidir en la ubicación de la emisora en el campo o en las características de su programación, y la dimensión política, eslogans, relaciones con otros proyectos políticos comunicativos, relaciones con otros sectores como el político, económico, religioso, y la dimensión simbólica económica de la programación. ¿Qué mecanismos de legitimación tiene, tales como la publicitación de premios, ratings, posición en el campo de producción en relación con la competencia, publicitación de mediciones de audiencia, etc.? Acá lo que ustedes tienen que hacer es una reconstrucción de la dimensión institucional de la emisora que les ha tocado en gracia, no del programa, de toda la emisora. Entonces, en base a estas distintas características, ustedes arman una sola respuesta caracterizando a nivel institucional la radio, ¿sí? No es lo mismo una radio cooperativa como es Futurock que una radio de un medio, de un megagrupo como es Mitre o FM Mía, ¿sí? Que forman parte de un grupo consolidado como Clarín, que es el grupo empresario más importante del país, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos, que caractericen las características, vale la redundancia, institucionales, para ver cómo eso incide luego, o tiene que ver, o hay algunas relaciones con la producción comunicativa. En la 2, relea lo trabajado en el punto 1 y complete la respuesta presentando ejemplos, ejemplifique sus análisis considerando múltiples estrategias de identificación desplegadas a nivel enunciativo, eslogans institucionales, publicidades en y de la programación en el medio o en otros medios, mecanismos de identificación y diferenciación en función de la banda AM y FM. B, respecto del programa seleccionado, central de la mañana y ubicándolo en la programación, analice, y esta es la parte más importante del parcial. 1, nombre del programa, hipótesis sobre el porqué del nombre del programa, días y horarios de emisión, equipo de conducción, productores y periodistas, tipo de programa según los géneros, temáticas generales, jerarquización de temas, competencia con otros programas de la misma franja horaria, integración de la música y la publicidad y demás elementos que crea relevantes. 2. Justifique y ejemplifique los modos en que se construye la figura del enunciador o enunciadora, a partir de aquellos elementos lingüísticos que refieren a su presencia directa en el discurso radiofónico. Formas de nombrarse, pronombres, nombres, nombre del programa y de la emisora, léxico, neutral, subjetivos, sustantivos, adjetivos, subjetivos, verbos y adverbios, juicios y sentencias. Prepare una descripción de las características generales de la figura del enunciador o enunciador. Todo esto es lo que hemos visto con la construcción de los enunciadores, ¿sí? Y cómo están presentes de manera directa en el lenguaje o en el discurso radiofónico. 3. Reconozca los modos en que se construye el enunciador según la utilización de lectos, dialectos, sociolectos o cronolectos y marcas de registros, así como las relaciones horizontales o verticales que establece con los enunciatarios o destinatarios. Lo visto en el último práctico, y dicho eso de paso, les debo las correcciones a algunos de los compañeros que les tocó en el sorteo, no pasa de hoy o mañana que les mando esas correcciones para que tengan en cuenta para el parcial. 4. Reconozca los modos en que el enunciatario o destinatario, es lo mismo, un sinónimo, está presente de manera directa e indirecta en el discurso de la radio. Modos de nombrar a los oyentes por sus nombres de manera genérica, etc. Apelaciones a los enunciatarios, referencias sobre los mismos, preguntas. A partir de estos elementos, sintetice las características de la figura de los enunciatarios previstos que se proponen en las emisiones analizadas. Acá ustedes lo que tienen que ver es qué características se le asignan a los destinatarios. ¿Son jóvenes, son adultos, son de clases medias, de clases bajas? ¿Les gusta determinado tipo de música? ¿Qué intereses tienen? ¿Trabajan, estudian, etcétera, etcétera, etcétera? Y además el tipo de vínculo que se propone entre el enunciador y los destinatarios. ¿Es una relación cercana? ¿Es una relación lejana, formal? ¿Hay una relación de complicidad? ¿Hay una relación de aspectos que tienen que ver con compartir una cotidianeidad, etcétera, etcétera, etcétera? Y 5, esta es la consigna de cierre, como cierre del trabajo, describa y analice el contrato comunicativo y tipo de oyente. Un oyente modelo
como veíamos con Humberto Eco, o lector modelo, que propone la emisora y el programa en particular. Considere para su respuesta el concepto de ideologismo del discurso planteado por Baskin, retomando la propuesta de Kerdrat Orikiani, analice, que ya lo han visto en la 3, el tipo de interacción que se propone entre enunciador y enunciatario. Para ello tenga en cuenta marcadores verbales de distancia y proximidad, relaciones horizontales y verticales, temas abordados en los programas generales impersonales, familiares, personales, privados, estrategias de vinculación con las audiencias, llamado en directo, grabadas, correos electrónicos, MSM, WhatsApp, que caracterizan el programa, y la emisora. Ustedes lo que tienen que hacer es caracterizar institucionalmente la radio, ¿sí? Después caracterizan al enunciador, ya hablando, analizando el programa de segunda mañana. Caracterizan al enunciador, caracterizan al destinatario, y después ven cuál es el contrato de comunicación que funciona para que ese programa de radio sea escuchado entre el enunciador y los destinatarios o enunciatorios. Esa es la lógica del parcial. Y todo eso lo describen, lo analizan, ponen ejemplos de la manera más clara y sintética posible. No me chamullen, no me hagan un parcial de 200 páginas porque no me interesa el chamullo. Me interesa que sean lúcidos, que comprendan cuáles son los mecanismos de funcionamiento discursivo de estos programas. Presentación del trabajo: se recibirán los trabajos prácticos grupales, uno por grupo, el día convenido con el profesor de la comisión. En mi caso, no son las mismas fechas para otras comisiones. Se entregará por aula virtual hasta las 22 horas del día 1 de noviembre. Para la elaboración escrita se sugiere, estas normas de presentación. Defensa oral en un cronograma dispuesto por cada comisión, que lo vamos a establecer la clase que viene. Los trabajos se presentarán oralmente para la clase, que en realidad lo vamos a hacer solamente los grupos que correspondan y nosotros. La exposición oral, esto sí, contará con 30 minutos por grupo. Para esa instancia tienen que elaborar un audio que compilen no más de 1 minuto y medio, 2 minutos, los ejemplos más relevantes que dan cuenta del análisis que ustedes han presentado por escrito. Básicamente esas son las consignas. Si hay alguna duda al respecto, bien. Si hay alguna duda al respecto, pueden preguntar ahora o caldear para siempre. Valentín, voy por mail, ¿sí? No voy a responder esta duda por chat. Y sí, tenés que sumarte a algún grupo para el parcial número 2, ¿sí? Tu parcial 1 está aprobado y te lo mandé por mail. Bueno, si no hay, ya lo sabemos por mail, ¿vale? ¿Sí? Si no hay dudas al respecto del parcial o del tema visto hoy, les voy a ir despidiendo. El audio que tenemos que hacer para la presentación, ¿lo tenemos que hacer uno por grupo? Por supuesto, uno por grupo. ¿Sí? Gracias, profe. De nada, Juan. El trabajo y el audio es grupal. La defensa es grupal, la nota es individual. ¿Está? Bueno, ahí en la medida de lo posible, por favor, fíjense si pueden incorporar a Valentín a algún grupo para el parcial número 2. Fíjate, Valentín, que voy a dar un grupo de WhatsApp para que vos consultes de ahí también la posibilidad de incorporar. Sin más, les despido. Cualquier duda me consultan por mail, y si no, nos vemos la clase que viene. Saludos. Chao, nos vemos. Chao, profe. Antes que se vayan, el link del grupo de WhatsApp, a ver si Valentín se puede sumar ahí, si alguien es tan amable.